Bueno, queridos amigos oyentes, empecemos la tertulia de hoy con unos queridos amigos tertulianos. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Bien, estoy muy bien. Bueno, hoy es lunes, ¿cómo no va a estar uno bien un lunes, verdad? Desde que amanece ya apetece. Bueno, don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días. Pues muy de lunes, la verdad. Muy de lunes. Sí. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Yo muy bien. Le cuento una que me pasó ayer, don Luis. ¿Ah, sí? ¿Le cuento o no se la cuento? Cuéntemela. Estoy en Gredos y dando un paseíto por el pinar que rodea el parador, un entorno privilegiado, ¿verdad? Tomando lacón. Atención, porque todo esto va a ser así. Digo, lo cuento. Mario, tomando lacón. Tomando lacón. No. Lacón con gredos. Con gredos. Lacón con gredos. Sí. Es tan malo que parece mío ese chiste. Y de repente, pues hay una manadita de burritos en un claro, tomando el sol, porque hacía frío y el pasto estaba helado y estaban tomando el sol nomás. No más. Y de repente aparece una pareja de humanos. ¿Bien? Y los burros siguen burreando, tomando el sol, ni caso. Mi señora esposa y yo seguimos nuestro camino. Ah, mira, unos burritos, qué bien, de lejos, así, no se molesta. A ver qué hacen los burros, muy bien, saquen una foto. Y la otra pareja se quiere acercar, afán de protagonismo. Y los burros dicen, estos prometen algo, traerán pan, lo que sea, ¿no? Y no llevaban pan. Pero los otros como entusiasmados, sí, como si empezaron a seguir al flautista de Hamelin. Primer burrito iba y los demás dijeron, a ver si va a haber pan o lo que sea allí, venga, vamos a ponernos todos en fila. Y bueno, pues se pusieron en fila. Y no había promesa al final de ningún tipo, no se materializó la promesa. Y aún así, bueno, pues esta segunda pareja se fueron, retomaron el sendero y los burritos dijeron que no, que estos se han acercado y el que se acerca aquí es porque promete, y el que promete tiene que traer pan y si no que se vaya del pueblo, como diría Gila. Y siguieron a la senda, a la pareja, a la senda de los humanos, los burritos siguieron a la pareja humana. Hasta que de repente había un caballo también pastando, no me estoy inventando absolutamente nada, podrá venir luego Carmen a corregirme. Y de repente aparece un caballo, pega un relincho y los burros ya se dispersan. Porque no había nada. Y el caballo lo debió intuir porque en ningún momento se acercó. Esa pareja humana estaba conformada por un socialista y su mujer, Óscar López, su mujer, su novia o lo que sea. Y de verdad que parecía que el caballo les dijo, ¿pero no veis que son socialistas, burros? ¡Apartaos! Hay que decir que el único componente que es difícil de creer en esta historia es que la pareja de Óscar López les decía a los burros que no tengo nada y los burros no le creían. Ese es el único componente que parece irreal en toda esta historia. Como lo cuento fue, ¿eh? Parecía una novela pastoril, al final totalmente. Se ha fastidiado. No, porque cuando hay socialistas de por medio es que no hay final bueno. Ahora, antológico fue, don Luis, en serio, ¿eh? Cómo los burritos se iban... Todos siguiendo al candidato promesa socialista. Eso, claro, todos detrás del socialista. Hasta que viene un caballo y les dice, chicos, dejad de hacer el burro, nunca mejor dicho. Que no os va a dar nada. Exacto. Así fue, don Luis. ¿Qué le parece? ¿Cómo fue mi fin de semana? ¿Cómo fue San Mario? Bueno, bien. Fue por lo menos interesante. Ayer fue San Mario, sí señor. Por supuesto. Hoy Señor. cambia el mundo. Hoy toma posesión Donald Trump. ¿Qué esperan ustedes de todo el asunto? ¿Van a cambiar las cosas radicalmente en Occidente? ¿Trump va a firmar toda una serie de órdenes ejecutivas sin esperar siquiera llegar a la Casa Blanca? Allí en el propio Capitolio, según jure, va a ya firmar una serie de cosas que van... Primero, a poner fin a todo el tema trans en Estados Unidos. Segundo, a blindar la frontera sur para cortar el flujo de inmigración ilegal. Y así, hasta 200 medidas piensa aplicar en el primer día de mandato. Una de esas medidas me parece particularmente importante, que es que va a retirar la habilitación de seguridad, es decir, va a expulsar
del mundo de la comunidad de inteligencia americana a aquellos 51 infames altos cargos de los servicios secretos americanos que en la campaña de 2020 firmaron una carta diciendo que toda la historia del portátil de Hunter Biden que sacó el New York Post, que era todo desinformación y mentira y una tal. A esos les va a poner en la calle porque resulta que la historia era verdad. Entonces, claro, si unos miembros del servicio secreto firman mentiras para tratar de ayudar a Biden en su campaña y que no le estallara el asunto del niño en mitad de las presidenciales, pues entonces que no se están comportando como funcionarios públicos y desde luego no deben tener acceso a ningún documento de carácter confidencial en lo sucesivo y deben perder su puesto, que lo van a perder. Don Luis, vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, de momento tenemos esa noticia extraordinaria que dan ganas de llorar, ¿no? 100 ONGs han dicho que se van de Twitter, que no respiran porque gobierna Trump, ¿no? ¿Lo habéis visto, no? Sí. Imagínense. Y no será verdad, que lo malo es que no será verdad. Que no se van, es más, deberían disolverse. Para alertar de que estamos en un momento tan duro para la humanidad, nosotros damos el paso definitivo para que la gente de verdad se conciencie y nos disolvemos. Y renunciamos a las subvenciones públicas. A todo eso, ¿verdad? Imagínese, don Luis. Y decidimos ser no gubernamentales. Eso es. Por fin. Exacto. Vamos a intentarlo. Fijaos, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Donald Trump está convencido que tiene el deber histórico de pasar a la historia, perdón por la redundancia, y va a hacer todo lo posible porque sea así. Normalmente en Occidente pensamos que los presidentes de Estados Unidos que quieren pasar a la historia lo quieren hacer por su política exterior y por eso se vuelcan tanto en algo que les pueda dar el Nobel. O no hace falta que se vuelquen. ¿Os acordáis de que a Barack Obama le dieron el Nobel, yo creo que antes de que naciera, ya le dieron el premio Nobel de la paz? Y de la paz a Barack Obama, os lo juro. Y bueno, pues en fin, se dedican a este tipo de cosas. Clinton, etcétera. Trump no va a ir por ahí. Trump quiere ser un gran presidente americano, el movimiento que lo ha impulsado es el America First, y va a intentar transformar radicalmente el sistema americano. Y el sistema americano pasa por, evidentemente, por meterle mano al Leviatán allí, ¿no? Vivek Ramaswamy, en un libro que ha publicado interesantísimo, que se llama Truths, Verdades, entre una de esas verdades que defiende, dice, el sistema de gobierno americano tiene 3 ramas, no 4. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Cuál es el cuarto que él denuncia como usurpador de unas funciones que nadie le ha atribuido? El poder burocrático. Y está juramentado a desmantelarlo a partir de la misión que le ha encomendado Trump, precisamente de hacer eso con Elon Musk como compañero, ¿no? en el DOGE, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ¿no? Y a ver qué sucede. Ramaswamy, de hecho, es un tipo que, si le dejas, te cierra hasta el FBI literalmente. Y las fechorías que ha hecho el FBI son dignas de estudio, ¿no? Y de meter en prisión a unos cuantos agentes y capitostes, ¿no? De esa oficina de investigación burocrática que a veces se parecía a la Lubyanka. Por cierto, no sé si han visto, hay una información por ahí, Monedero no sé si ha dado una charla a altos mandos chavistas, en el Helicoide. Desde la cárcel, en la propia cárcel del Helicoide, hablando de derechos humanos. En el Helicoide has dado a los torturadores una conferencia sobre ¿qué? No sé. Voy ahora a reproducir o a mover en redes un artículo que escribí hace un tiempo sobre el aberrante helicoide, que es un absceso que le ha salido ahí a Caracas y que encarna lo peor del ser humano. O sea, las torturas indecibles que se han cometido en el helicoide, que se siguen cometiendo en el helicoide. Es un
es una instalación gigantesca que estaba llamada a ser como el gran referente de la modernidad en Caracas, de cuando Caracas era una ciudad que competía con algunas norteamericanas en desarrollo urbanístico, etcétera, y que se ha convertido en la basura que es ahora, ¿no? Para las cloacas del régimen. En fin, no sé si habéis visto también este fin de semana. Me está usted saltando de tema en tema. Pues estábamos hablando de la inauguración de Trump. Este fin de semana en Voz Media hemos sido patrocinadores de una de las grandes cenas que ha habido pre-inauguración en Washington, ¿no? 1.400 personas acudiendo a la cena organizada no es una comunidad, pero bueno, por la comunidad hispana, por decirlo así, en Estados Unidos, a la que ha ido Elon Musk, a la que ha acudido Milei, a la que ha acudido Ramaswamy, uno de los hijos de Trump, Abascal y compañía, ¿no? Era la segunda cena en número de personas ayer en Washington, ¿no? Y se han lanzado mensajes muy importantes. Hay un factor de revulsivo, hay ciertos dirigentes, Milei, Meloni y el propio Trump, que tienen muchísimas ganas de hacer políticas realmente transformadoras y que vienen con la energía para hacerlo. A ver qué pasa, y a ver qué pasa sobre todo en Europa. A ver si Europa decide seguir esa onda, aprovechar esa cola, ese viento de cola, o ponerse enfrente, que es lo que hace muchas veces y como que a veces ha dado rédito, ¿no? Últimamente, ponerse enfrente de tu gran aliado, el que te salvó la cara en la Segunda Guerra Mundial, el que te ha estado costeando la defensa, el que te ha estado garantizando esa libertad de comercio de la que tú siempre has presumido, pero los barcos que vigilaban y que aseguraban la libertad de los mares eran norteamericanos. En fin, ya me callo, que tiene que hablar don Julio, que tiene que hablar don Isaac. Yo ya he hablado, don Isaac, y luego ya... Bueno, a ver, yo creo que el Trump que hoy toma posesión tiene muy poco que ver con el de hace 8 años. Creo que la carga simbólica del personaje va a propiciar que, pese a su propio criterio de preservar o de priorizar la política doméstica, es inevitable que la proyección alcance lógicamente a todo el mundo occidental y al que no lo es. Y en ese sentido, hablaba Mario de Europa. Yo creo que Europa tiene un gran reto y es cómo acompasarse con una fuerza que, nos guste o no, parece irrefrenable, porque ahora mismo la carga simbólica del personaje hace que todo el conservadurismo mundial y otra serie de corrientes, digamos, disruptivas con respecto a la democracia woke o fijada en unos parámetros que parecen agotados, pasan inevitablemente por él. Eso lo ha visto Meloni, lo ha visto desde hace ya mucho tiempo Milei, lo han visto dirigentes mundiales que emulan de algún modo las formas de Donald Trump. Yo no creo que sea un peligro imprevisible. Lo que sí creo es que ahora mismo el Trump que hoy toma posesión es un Trump más maduro y sobre todo más profesionalizado, si se me permite la expresión, es decir, más organizado con respecto a políticas de nombramientos y a la propia conformación de su entorno de poder. Y a mí eso me parece un punto tranquilizador, pese a las bravatas que ha venido vertiendo en días precedentes y que son las propias de alguien que todavía no ha tomado posesión. A partir de mañana veremos. Bueno, vamos a ver. Yo he preguntado en el canal de Telegram, cuando escuchaba a Carmen esta mañana, he hecho una encuesta también en el canal de Telegram preguntando qué piensan que si va a cambiar mucho el panorama con Trump en el poder, ¿no? Y no voy a dar el resultado de la encuesta, que todavía obviamente no está cerrada, porque prefiero escuchar a Carmen luego a ver qué dicen nuestros oyentes espectadores. Pero yo les pido que hagan simplemente un ejercicio imaginativo, y de la misma manera que nos preguntamos qué va a pasar con Trump en el poder, pues imagínense ustedes que quien ha ganado en España las elecciones es Vox, y nos hacemos la misma pregunta. Entonces, entre las 100 medidas esas que hoy Trump va a poner en marcha, pues el aborto es declarado que no es un derecho, por tanto ahí tiene un derecho el no nacido a nacer. Los sindicatos pierden sus subvenciones. Televisión Española vuelve a tener publicidad
y deja de vivir de los impuestos. Se protegen las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Se garantiza el silencio administrativo positivo para evitar que todos los temas administrativos acaben bloqueados, como está ocurriendo sistemáticamente en España. Se prohíbe el adoctrinamiento LGTB dentro de los colegios y fuera de ellos. Se apuesta por una bajada importante de los impuestos y especialmente a los autónomos, de modo que haya una transparencia completa en el uso del dinero público. Se reconoce la libertad de los padres, pero la libertad total de los padres para educar a sus hijos, y se instaura el cheque escolar. Y se declara que la sanidad debe ser universal, gratuita y puede ser ofrecida por un sistema público o por un sistema privado o complementario. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que van a cambiar cosas en España o que no? Pues en Estados Unidos, más o menos, esas son prácticamente las mismas cosas que el propio Donald Trump está anunciando que va a cambiar, junto con algunas otras. Obviamente, la condición de los Estados Unidos como superpotencia hace que tenga muchas más, es más poliédrico, ¿no? Pero van a cambiar muchas cosas desde mi punto de vista en la sociedad norteamericana y en el mundo. Y usted lo decía esta mañana, don Luis, no solamente desde el punto de vista material, que van a cambiar muchísimo, sino desde el punto de vista ideológico, puesto que estos locos progres nos habían llevado a un auténtico manicomio global. Y yo creo que hay mucha gente que que nos han metido en ese manicomio global, pero hemos mantenido una cierta lucidez. Y a partir de la lucidez de unas minorías se va a producir de nuevo un retorno al equilibrio, un retorno a la racionalidad y un retorno a la normalidad. Yo creo que esa es una grandísima noticia. Que va a haber una feroz oposición, no me cabe la menor duda, porque, como siempre, cuando hablamos de ideologías en el mundo, de lo que estamos hablando en serio es de dinero. Y, por tanto, la oposición va a ser feroz. Con respecto a lo que comentaba de la libertad de elección de los padres, me ha llamado mucho la atención lo que le dijo ayer Trump a la que ha elegido como secretaria de Educación, es decir, como ministra de Educación de su gobierno. Le dijo que la ha elegido para que a partir de ahora haya libertad de elección de los padres y todo el tema de la educación en Estados Unidos pase a depender no del gobierno central, sino de cada gobierno estatal. Dice, con lo cual el criterio del éxito de tu mandato será que para cuando acabes tu puesto deje de ser necesario. Claro, bueno, ese es la madre del cordero siempre, este tipo de... Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Hemos tenido toda una serie de exclusivas, la información no descansa, sobre el tema de Aldama en estas últimas fechas. El otro día una noticia ciertamente peculiar que, según declaración de un teniente coronel de la Guardia Civil, Aldama se dedicaba, por encargo de la Guardia Civil, a contratar a sospechosos de yihadismo para trabajar en sus restaurantes para que así la Guardia Civil los pudiera investigar mejor. Curiosa noticia. Pero hoy El Español se marca un pedazo de exclusiva con el siguiente titular. Koldo alquiló 28 pisos Airbnb para citas de la trama. Manejaba una agenda con mujeres que estaban catalogadas bajo el epígrafe, perdónenme, putas, es que figura así textualmente en la agenda de Koldo. La verdad es que según van avanzando los casos judiciales, más se complica la situación de Sánchez. El caso Koldo, Ábalos, etcétera, pues está deparando más titulares de nuevo porque la UCO ha entrado a analizar los terminales incautados durante los registros. Y luego, por otro lado, pues el caso del hermano de Sánchez ha estallado mediáticamente cuando hemos conocido, pues, todas esas declaraciones hilarantes del hermano de Sánchez y de algunos otros testigos allí delante de la juez en Badajoz.
Y el caso de Álvaro García Ortiz también estalló el otro día por los aires cuando la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues aclaró ante el juez del Supremo que ni había protocolos para borrado de información de los terminales, como se sugirió por los medios afines al gobierno, y que Álvaro García Ortiz, ella le interpeló directamente diciéndole, pero ¿has filtrado tú esto? Y que el otro, en lugar de negarlo, dice, eso ahora no importa. Bueno, yo creo que Álvaro García Ortiz, que ya se le puso cara de imputable, resultó imputado, pues ahora se le está poniendo una cara de procesable bastante notable. Bueno, ¿qué caso quieren ustedes comentar? Por orden de gravedad, para mí el de García Ortiz evidentemente es el más grave. Vamos con él. Bueno, yo creo que el auto que hizo público el magistrado del Tribunal Supremo, ante el que tuve que declarar yo como testigo, ¿ah, sí? Entre los 8 periodistas que citó no recuerdo ya el día 9 de enero, el señor Hurtado, Ángel Hurtado, yo creo que es prácticamente una sentencia anticipada. Yo creo que ese auto, en mi opinión, inhabilita de todas la figura de Álvaro García Ortiz como fiscal general, y sobre todo pone el énfasis de una manera muy sutil en una circunstancia que todos damos por hecha, pero que creo que no calibramos como suficientemente grave, y es el hecho de que un magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no estamos hablando de un juez de primera instancia o un juez inexperto, sino de un verdadero especialista en leyes y en impartir justicia, lo que hace de manera implícita es denunciar un acoso institucional a las terminales y a los fundamentos del Estado de Derecho en España. Por ejemplo, hace una defensa en ese auto de la UCO con respecto a las críticas de que ha sido objeto por parte del Ministerio Público y particularmente del imputado García Ortiz, que a mí me preocupan en tanto que parece necesario que un magistrado ponga sobre un auto denuncias de ese tipo. Es decir, lo que está diciendo el señor Ángel Hurtado es que hay una connivencia institucional para oprimir y para presionar a quienes tienen que esclarecer la verdad en este país. Y a mí eso me parece particularmente grave. Más allá de eso, yo creo que el testimonio de la señora Lastra ha sido muy loado, yo creo que con justicia, pero no hay que olvidar que lo que ha hecho la fiscal superior de Madrid ha sido lo que tiene que hacer una persona con esa responsabilidad en el Ministerio Público. No ha hecho nada extraordinario. El que ha hecho algo extraordinario en negativo, perdona, Julio, es el señor que figura como imputado en esta causa, que es el fiscal general del Estado. En torno a bueno, me alegra mucho tener la información de primerísima mano, ¿no? Así que eres uno de los protagonistas tampoco de este asunto. Pero es que la cosa con la Fiscalía General del Estado comienza con aquella declaración tan completamente vana y soberbia de Sánchez preguntándose a sí mismo ¿de quién depende la Fiscalía? ¿No? Pues sí, todos sabíamos que tenía una dependencia funcional la Fiscalía de la Presidencia del Gobierno. Pero, chico, no lo digas. Al menos no lo digas. Por lo menos no lo digas con ese sentido, ¿no? Con el que lo estabas diciendo, ¿no? Es decir, de que tú podías utilizar los resortes del Estado, que son de uso para el servicio público, para el bien común, que tú podías utilizarlos a tu arbitrio para fines absolutamente espurios. Bueno, y así se hizo, porque puso de fiscal general del Estado a una persona que bebía de la copa de Garzón, juez condenado por prevaricación y excluido de la carrera judicial, al que algunos de los compañeros en ese momento de la Audiencia Nacional, una vez que fue condenado por prevaricación, es decir, excluido, arrojado de la carrera judicial, salieron a la puerta de la Audiencia Nacional y ahí quedó la foto. Y muchos de esos jueces hoy están en la Audiencia Nacional juzgando personas y juzgando casos. De ahí pasamos a que esa señora fue fiscal general del Estado, y de esa señora es conocida una cinta con Villarejo en la que habla de determinados jueces del Tribunal Supremo que estaban en Colombia con menores.
Claro, si la Fiscalía cae en manos de una persona como Dolores Delgado, vinculada desde el punto de vista personal y afectivo a un juez condenado por prevaricación e inhabilitado para ejercer de juez, que ha seguido ejerciendo de juez desde fuera de la judicatura a base de influir en determinados jueces amigos y coger determinados casos, siendo que su mujer era la fiscal general del Estado y siendo que estaba vinculado a determinados amigos dentro y fuera de la judicatura, pues dices, bueno, es que la judicatura en algunos términos tiene pendiente una grandísima renovación. El caso de García Ortiz es simplemente una secuela más de la enorme destrucción institucional que se ha producido en la Fiscalía. Los fiscales y los jueces son personas que se lo han currado, que han dedicado una parte de sus vidas a conseguir esa posición, que la mayor parte de ellos son apasionados de su trabajo y vocacionales de su trabajo, y claro, están viendo con enorme bochorno cómo se está degradando se están degradando esas figuras que deberían de contar con el máximo respeto institucional, porque ellos mismos envíen el mensaje de que son servidores públicos. Entonces, es que tenemos que empezar desde muy atrás. Pero claro, es que ahí sigue Baltasar Garzón, mandando en muchos aspectos, en causas en la Audiencia Nacional y en otros órganos jurisdiccionales. Y eso es gravísimo, gravísimo. Hace unos días se veía un vídeo donde dos delincuentes en California se quedaban verdaderamente estupefactas porque les detienen después de robar. Habían robado, es decir, no decían, pero ¿esto qué pasa? ¿Que ahora es delito? No sé si sabéis que en California hasta hace nada se estaban llevando la tele, ¿no? Podías llevarte mercancía por valor de $900 de una tienda, $900 de una tienda, que no pasaba nada. Y te abrían la puerta, salga usted, señora. Te daba un abrazo. Y de repente, eso, lo mismo te llevabas un abrazo. Y entonces, por el referéndum popular, han tirado atrás esa proposición que en tiempos de Kamala Harris, como no sé si era fiscal de allí, consideraba que había que empoderar a las minorías delincuentes y que había que dejarlas de sancionar por robar. Entonces, la ciudadanía ha dicho basta y la han vuelto a poner. Hasta que en España no se diga a alguien con mando en plaza, vas a ir a la cárcel, porque esto no se hace, y lo peor de todo es que lo sabes, pero te has movido en un ambiente de impunidad, no va a seguir pasando. Nos va a seguir pasando, es espeluznante, además a lo que nos hemos acostumbrado, como ha dicho Isaac, es decir, es que aquí hay veces que hay que parar, cuando vas contando algo y dices, estoy hablando del fiscal general del Estado. Que por cierto ha sido tildado de inidóneo por parte del Tribunal Supremo. Es que se nos olvida. Pero imaginaos lo que han debido de poner en el momento de redactar, lo que estaban pensando, comentando, oye, ¿qué ponemos aquí en vez de lo que es este señor? Pon inidóneo. Es de una gravedad extrema y hasta que no acaben en la cárcel, nos va a seguir... Cuando digo en la cárcel, no condenados, en la cárcel, los que hacen fechorías como las que nos preocupan, vamos a tener un problema. Es decir, ¿por qué no se acaba con la corrupción en España? Porque hay un partido que ha vivido de saquear a los españoles y que no ha visto pisar la cárcel a ninguno de los que perpetraron el peor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española, el de los ERE. No ha pisado ni uno la cárcel. Bueno, es que han sido indultados. Y no solo ha sido indultados, sino que han pedido que les pidamos perdón. O sea, que mañana Moreno Bonilla les empieza a poner monumentos en sus pueblos, porque como echa de menos al PSOE verdadero, ¿qué son estos? Como no empiecen a ir a la cárcel, tenemos un problema, porque además, o sea, fijaos, las declaraciones de periodistas ante los tribunales ha sido también estremecedoras, es decir, fijaos en las que nos estamos viendo y ves tú las maneras que se gastan los que de verdad detentan el poder, no lo ostentan. Porque dices, estoy aquí en un juego de hay unas maniobras aquí
donde los peones son los tipos que han facilitado información o publicado información, etcétera. Por no contar lo que habría que hacer con las élites del periodismo, que está viendo bien que pase esto. Que hay una parte del periodismo más sinvergüenza de España que no es que ella esté buscando defensas defensas oscuras de lo que se está haciendo. No, es que están justificando lo que se está haciendo. Y que están pidiendo a Moncloa que ponga a más gente en la mira. Y no solo actores políticos o actores que tienen la desgracia de tener alguna relación con un político, sino actores mediáticos. Dicen, a estos fuera. Ponerles fianzas, ponerles un código de no sé cuánto, quitarles licencias. Esto está pasando. Como en España no tengamos un proceso trampiano, meloniano, mileiano, como lo queráis llamar, de regeneración real de las instituciones que verdaderamente tienen la sartén por el mango, nos va a ir muy mal. Pero a lo mejor no es necesario tampoco esa regeneración o esa pretendida regeneración. A lo mejor con que la gente vote contra, evite que Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno es suficiente, porque esto es una cuestión personal. Vamos a ver, lo que pasa el viernes en este país con respecto al ya expresidente de Telefónica son formas que no se compadecen con las de una persona que tiene, digamos, el sentido canónico de la democracia. Tú con un 10% de participación pública en una empresa como Telefónica no puedes tratar esa empresa como si fuera realmente pública y hacer y deshacer para de algún modo consolidar esa estrategia que tiene en el PSC realmente el ariete de poder que permite a Sánchez hacer lo que está haciendo. Isaac, imagínate, pero precisamente por eso no tiene que depender del voto de la gente, porque estamos hablando de... Claro que tiene que depender del voto de la gente. No. Mira, yo me río... Ir a la cárcel o no, porque has vulnerado... No, yo no estoy hablando de ir a la cárcel. Vamos a ver, yo no voy a mandar a la cárcel a Sánchez hasta que no lo diga un juez. No, si no estamos hablando de Sánchez. Ni siquiera Álvaro García. Claro. Ni a nadie. Ni al hermano de Sánchez, ni a la mujer de Sánchez, a nadie. Yo no soy nadie para determinar la gravedad de lo que haya podido cometer alguien y... hasta el punto de merecer ir a prisión. Yo lo que digo es que llega a ser ciertamente cansino que cuando se advierte de que lo que nosotros ahora mismo estamos transitando es algo diferente de una democracia convencional, de una democracia que parte de un texto constitucional todavía vigente, como es la Constitución del 78, y que hereda valores de consenso que todos fraguamos durante la transición democrática, te llaman facha, te llaman loco, te llaman exagerado, te llaman histriónico, te llaman lo que tú quieras. Pero es que realmente estamos viviendo un proceso de degeneración democrática que ha tenido su último correlato en una destitución absolutamente arbitraria y movida fundamentalmente por un interés personal de alguien que casualmente es el presidente del gobierno. Pero en la votación, dices, es votar los socialistas, hubo votantes socialistas que votaron, ya no entro a interpretar pero hay un señor que dijo, yo con los separatistas no tengo nada que negociar y voy a reforzar las penas. Puigdemont va a venir aquí y Mario, va a pagar. Si ya sabemos que no ha cumplido ni una. Por eso, entonces el voto no tiene por qué decir. Y en lo que has dicho de la participación del Estado en empresas, imagínate ser el directivo de una empresa de estas y dices, que me voy a poner yo enfrente del que utiliza el fiscal general del Estado para meter en la cárcel a individuos particulares que no están en política. Y yo voy a ser que en un consejo de administración de una empresa participada por el Estado le ponga la prueba. Vamos a ver, es que no nos damos cuenta de que nos están comiendo la tostada. Es que no nos damos cuenta de que la excusa de los árabes para ampliar al 10% el capital de Telefónica es precisamente el camino que abre Sánchez para dominar
partidariamente la empresa estratégica por excelencia de este país. Es que no nos damos cuenta de que realmente nos están toreando. No nos damos cuenta de que estamos sufriendo prácticas que nada tienen que ver con una democracia representativa como la que pretendidamente tenemos. Bueno, lo que es evidente es que están revirtiendo algo que fue muy importante en el gobierno de Aznar, que fue aquella decisión de privatizar las mayores empresas públicas de este país. Bueno, y poner a su compañero de pupitre al frente de ella. Vale. Espera un momento. Perdón, Julio. Ya parto de eso. O sea, es decir, de que se hizo de esa manera. Es decir, y como decía Rodrigo Rato, es decir, mejor que pongamos amigos que enemigos al frente de esas compañías. Y puedes juzgar o criticar cómo se hizo aquel proceso, pero aquel proceso tenía un fin que en sí mismo, desde mi punto de vista, era bueno, que era que esas empresas públicas dejaran de serlo. Correcto. Y fueran privadas. Además, la mayor parte de ellas tienen un free float muy importante, es decir, están cotizando en bolsa y tienen millones, a veces millones de accionistas, ¿no? De personas individuales. Hoy estamos en el proceso inverso, es decir, esas compañías ya han pasado una serie de años, han pasado una serie de presidentes y hoy son compañías privadas que cotizan en bolsa y que tienen, que sujetan intereses diferentes de diferentes accionistas, ¿no? Durante mucho tiempo, Criteria, la Caixa, ha tenido una posición preponderante, puesto que Isidro Fainé ha sido el vicepresidente y sigue siéndolo de la compañía telefónica. El BBVA también era, la otra columna sobre la que sustentaba el accionario de Telefónica. Y de repente se produce efectivamente la entrada de los saudíes y se produce algo todavía mucho más inexplicable, que es la entrada de la SEPI. ¿no? Es decir, que el Estado español, que tiene una deuda enorme... Invocando la excusa de los saudíes. De los saudíes, claro. El Estado español, insisto, que tiene una deuda brutal, toma dinero prestado, incrementa la deuda de los españoles para tomar una posición en una empresa privada. Bien, ¿dónde se produce el relevo de Payete el viernes? En la Moncloa. Claro, es que tiene una carga simbólica terrible. O sea, claro. Ese es probablemente el peor de los... Cuando esta mañana... Bananera. Sí, cuando esta mañana Luis del Pino decía, bueno, todos esos que están escribiendo que de lo que se trata es de evitar que dé la lista de las llamadas telefónicas. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, ninguno. O sea, coincide absolutamente con tu interpretación, ¿no? Las interpretaciones más cercanas a lo que está ocurriendo, esas no tienen sentido. Mirad un artículo de Voz Populi que yo he colgado en el canal de Telegram, pero es un artículo del año 23 de Rubén Arranz en el que explica de los masones del PSC tomando posiciones en todos los estamentos de poder en España, ¿no? Aquí lo que hay es una extraordinaria concentración de poder que con la presencia de Marc Murtra en Telefónica todavía se incrementa. Es decir, aquí este país y sus principales compañías están en manos de personajes cercanos a la masonería, como explica Rubén Arranz en este artículo, y por supuesto personajes del Partido Socialista de Cataluña. Sobre todo, yo diría exclusivamente del PSC, porque hay algo muy, muy sintomático y muy elocuente, en mi opinión. La señora Montero, que no se entera ni del nodo, se enteró el viernes de la destitución es que eso se cuece en Cataluña. De José María Payete. Eso se cuece en Cataluña. Claro, pero vamos a ver, pero que estamos hablando de la vicesecretaria general del PSOE, que estamos hablando de la ahora candidata o líder del PSOE andaluz, y estamos hablando de la ministra de Hacienda y vicepresidenta. Es que los españoles tan listos tienen que saber que el Partido Socialista de Cataluña es el manda en Repsol, manda en Naturgy, y por tanto manda en Telefónica, manda en Renfe, y es la muleta real de Sánchez. Manda en AENA, es decir, allí donde tienen un hueco, ¡buah! La operación Illa que empieza a fraguarse durante la pandemia tiene un sentido y es un plan estratégico a largo plazo. Evidente. A largo plazo. Entonces, ¿qué le pasa a Puigdemont y sus amigos indepes? Que están fuera de eso. Es decir, ese cotarro de poder, ellos ahí no tocan bola. Carmen Carbonell me ha mandado una última hora de Voz Populi. Telefónica paga caro en bolsa el asalto de Sánchez, la acción se hunde hasta un 3%. Bueno, vamos a ver, la acción de Telefónica hace 5 años exactamente estaba a 6,11, según te dice en este momento el histórico de cotización.
hoy está por debajo de 3,90. De 6,11 a 3,90. Es decir, la gestión del señor Payete desde el punto de vista de valor compañía no ha sido muy exitosa. Es verdad que Payete tenía como prioridad mantener el dividendo para los accionistas, cosa que hizo exitosamente. Yo creo que desde ese punto de vista Payete cumplió con una función. Pero es verdad también que Telefónica en los últimos tiempos se la veía anclada sin un proyecto preciso, sin una pasión de transformación y Telefónica está un poquito bloqueada. Payete yo creo que puede presumir, perdona Julio la interrupción, sí. que puede presumir de haber reducido la deuda ostensiblemente. Así es. Otra cosa es que es verdad que el valor de la acción ha ido perdiendo fuelle durante su mandato. Pero yo creo que hay tantos presidentes o tantos altos directivos de empresa que han visto su acción o la acción de sus compañías mermando de manera progresiva a lo largo del tiempo, y eso no ha sido un motivo como para destituirlo fulminantemente, y además desde ese punto de vista tan caudillista, ¿no? tan tiránico, ¿no? Convocándolo a Moncloa un viernes por la tarde y diciéndole, bueno, lo has hecho muy bien, pero tienes que irte. Es que son formas absolutamente improcedentes una democracia representativa. Vamos a ver, Marc Murtra, cuál es su posición respecto a que la compañía telefónica, que tiene entre sus clientes personas votantes de todo tipo y con ideologías de todo tipo, vamos a ver si Telefónica se comporta como una compañía que no mira el color de sus clientes, de sus proveedores, de sus anunciantes, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Y si desde el punto de vista de los contenidos ideológicos que produce a través de Movistar, si se mantiene una cierta, pues digo, en fin, una limitadísima sí, vamos a ver, equidistancia, ¿no? Yo es que todo esto es como cuando tomó Sánchez el control de Radio Televisión Española en la sesión esa infame el propio día de la Dana, que la gente decía, Dios mío, va a convertir televisión en una herramienta de manipulación. Más, pues no sé, ya como no fusilen a Abascal y a Feijóo en efigie dentro de los programas de televisión, eso era una tontería. De lo que se trataba era de premiar con dinero a gente colocada por el PSOE, por el Junts, por RC. Es el tema. Punto. Y en esto de Telefónica se combinan dos cosas. Primero, premiar con dinero a los suyos. Por supuesto, se va a hacer una vuelta de tuerca, productoras progres van a recibir más dinero, empresas mediáticas no progres no van a ver un duro en publicidad de Telefónica, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, hacer lo de la promesa esa de devolveremos empresas a Cataluña. Prepárense ustedes para que Telefónica deslocalice parte de su actividad a Barcelona, vamos, en pocas semanas. Es que todo va por ahí, porque además es una manera de hacer sin ningún tipo de escrúpulo. Es decir, yo recuerdo, lo escribía el otro día en un artículo, a propósito precisamente del tratamiento que Televisión Española estaba haciendo del vodevil, de las comparecencias judiciales del hermano de Sánchez en Badajoz. Yo recuerdo que después de la moción de censura de Sánchez, yo era colaborador de Radio Nacional de España, y hubo una purga absolutamente indisimulada a los 6 o 7 días de ser presidente del gobierno Pedro Sánchez. Es que se hace así, claro. Con un correo electrónico del nuevo jefe de informativos, que era un comisario político, porque era un comisario político, y lo digo porque era un comisario político, para decenas de colaboradores, porque no estábamos en medios afectos. Y yo pedí explicaciones y me dijeron que se trataba de una cuestión ideológica. Sí, no, es que esa es la gran diferencia. Claro, es la gran diferencia. Es la gran diferencia, que es que esto está inoculado en su forma de hacer política como algo absolutamente no solo natural, sino necesario. Claro, y están... es que llegan... ¿Por qué os creéis que siempre hacen lo mismo? Cuando llegan al poder, además, ¿qué hacen siempre? Las primeras medidas que adoptan siempre son las más ideológicas, etcétera. Y las hacen para que su fanaticada se sienta legitimada para
para ir con fuerza a cualquier sitio y para lanzarle el mensaje a la derecha, a la derechita cobarde, que diría el otro. Es decir, oye, que a lo que tenéis que amoldar esta vez es a esto. ¿A esto os queda claro que es a esto o no os queda claro? Y entonces a partir de ahí sucede cualquier cosa. O sea, no sé si os acordáis. Cristina Cifuentes denunció públicamente en la SER que prescindieran de Ignacio Escolar como colaborador. Pido a la gente ahora mismo que vaya a Google y que vea qué medio de comunicación fue el que sacó el caso de Cristina Cifuentes, que acabó con Cristina Cifuentes. Ese caso de corrupción extrema, lo sabe todo el mundo. En Burundi, cuando estudian corrupción, es por el caso de Cristina Cifuentes. ¿Bien? Que la gente vea cuál fue el medio que denunció a Cristina Cifuentes. El de mi amigo Nacho. Es que además decía ella, mi amigo Nacho, toma, tu amigo Nacho. Que lo sepas. Y el socialismo va así con todo. Y nos quieren contar la cosa catalana. Alcalde Espada decía que en Cataluña no existía, solo había un partido. Y hablaba del suquismo, ¿no? Que todo era el suc. Y no era por una cuestión ideológica, precisamente. Y cómo en la transición dijeron, bueno, si somos todos los mismos, pero vamos a hacer como que nos peleamos. Venga, unos al PSC y otros a Convergencia y todos en casa, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y miráis las familias que estaban detrás y las listas de apellidos del Parlamento de Cataluña y decían, no puede ser esto no puede ser verdad. Tú vas a los libros de historia y miras los Maragall y todo, y dices, no puede ser, ¿esto es cierto? Sí, claro que es cierto. Están a lo que están. Es el oasis catalán. Pero hay un proyecto ¿os acordáis de hubo una época que el nacionalismo, antes de ser separatista, lo que quería era generar una especie de nuevo imperio peninsular donde los catalanes iban a regir los destinos de los pobres inferiores que les había tocado con los que les había tocado compartir territorio. Hay un libro de Úrsula y de Cal, creo que es sobre el imperialismo catalán y tal. Fijaos de lo que estamos hablando. Venga, y ahora, el PSC en todas las instituciones de poder. ¿Les ha votado alguien? No. ¿Y qué? Pero que no es nuevo tampoco, ¿eh? No, claro que el PSC ha inoculado empresas de participación pública o netamente públicas desde que Sánchez lleva gobernando. Es que es la nueva... pero yo creo que y el entertainment, ¿has visto dónde está Broncato? ¿Dónde está ahora? A mí mi impresión es que hay que tomar nota, simplemente. Es decir, ellos están abriendo claramente el camino para lo que pueda y deba hacer un Trump que pueda venir cuando venga. Es decir, ellos están, digamos, aplanando la posibilidad, allanando la posibilidad de que alguien se comporte desde el punto de vista del poder con las mismas maneras que están actuando ellos. Porque no va a haber otra forma de desmontarlo. Ahora, pero tienen que saber, los que estén detrás de todo esto, los que no hagan lo que ha dicho Luis del Pino, de comportarse como servidores públicos, como personas de verdad neutrales, como personas que practican la justicia de verdad, la justicia distributiva de verdad, esas personas tienen que saber que puede llegar alguien que diga, mira lo que hiciste tú, chico, vamos a tomar buena nota. Yo creo que es tienen que saber no que puede llegar a alguien, que va a llegar a alguien que lo va a acabar simplemente haciendo. Mirará que funcionarios públicos no han cumplido con su deber de neutralidad y tendrá que tomar las medidas oportunas para proteger la democracia. Y que medios de comunicación se han comportado como esos funcionarios que negaron que el laptop de Hunter Biden tenía... No, pero los medios de comunicación eso tiene un tratamiento muy fácil. Ni una subvención, ni un euro de publicidad institucional a ningún medio. O sea, que los medios vivan de sus anuncios privados y de sus suscriptores y de lo que quieran. Pero eso de que las administraciones públicas financien a medios, no. Tú dices verdades, no. Tú dices mentiras, a ti no te financio. No, eso fuera. O sea, y en el momento en que tú eliminas las subvenciones públicas, los medios tienen que competir en credibilidad de la gente. Las subvenciones por ahí además tienen difícil justificación. Por ejemplo, te dicen unos, oye, doy un servicio público que suscita el interés de mucha gente. Respuesta, pues precisamente por eso no necesitas subvenciones, adelante. Los contrarios.
voy a dar un servicio público informativo que va para un público muy reducido. Ya, pues, precisamente por eso no te puedo dar subvenciones. O sea, no hay manera de defender eso. ¿Qué sucede? Está todo muy asentado y hay mucho interés, y hay una maldición en España que es... Vamos, en España y en muchísima gente, ¿no? En muchísimas partes. Y es que no entendemos que los que tienen muchísimo dinero, este tipo de batallas ideológicas les da igual. A veces vas a Caracas o a Buenos Aires en tiempos kirchneristas y dices, ¿y esto es cómo puede haber una parte tan puntera en un sitio así? Bueno, pues porque les da igual. Es que a esta gente verdaderamente les da igual. Vas a México y dices, ¿cómo México puede estar gobernado por esta gente? No puede ser, es inconcebible. Claro, porque hay una gente que está por encimísima, que les da igual. Es más, le viene hasta bien. Mirad, chicos, ¿qué queréis? Morena y moreno y lo que queráis, y pincho moruno si queréis, y yo voy a estar por arriba, me da absolutamente igual porque yo me llevo bien con este señor, dame la pasta. En el momento en que de verdad se corte por ahí, se reconfigura mucho panorama. Y luego, los medios de comunicación privados, los periodistas que trabajamos en medios de comunicación privados, cuando miramos nuestras nóminas o cuando tenemos que presentar autónomos y tal, decimos, joder, y ves el sueldo de Silvio Inchaurrondo, que además manda notas a periódicos para que rectifique y tal, y dice, es que esto no puede ser, y consta esto, no se puede competir, y hay un estado de cosas que es radicalmente injusto y radicalmente inmoral, y encima lo estoy pagando yo. O se da la vuelta a eso, o es un problema, porque además esa descompensación interviene también en las maneras de llegar. Pausa publicitaria y seguimos. No sé si han visto ustedes las imágenes ayer terribles, desasosegantes, de algo que en principio es una buena noticia, esa liberación de las 3 primeras rehenes israelíes, pero que viendo las imágenes de esa turba de asesinos de Hamás rodeándolas como una jauría mientras las liberaban, pues la verdad es que daba un repelús considerable. Ya he comentado que este acuerdo pues en Israel ha levantado ampollas porque por una parte trae la bendición de la liberación de 33 rehenes que van a ir siendo liberados poco a poco, pero por otro lado significa liberar a casi 1000 terroristas asesinos de Hamás, con lo cual pues se pueden ustedes imaginar que a las víctimas de esos terroristas en Israel se les llevan los demonios. Se ha generado alguna tensión en el gobierno israelí, la derecha más religiosa pues ha salido del gobierno, aunque han dicho que no lo van a hacer caer, y bueno, pues estamos todos un poco a la espera de ver en qué momento Hamás se salta lo pactado y se lo pasa por el arco del triunfo, porque no tenemos ninguna duda de que lo hará, y ahí pues el gobierno israelí en principio cuenta con el apoyo de Trump para dar una respuesta adecuada en caso de que jamás haga eso y vuelva a intentar atacar a Israel. ¿Vieron ustedes las imágenes de la liberación? Pues repugnantes estas bestias. ¿Viste que a una chica le faltan dedos? Y bueno, los traumas que van a tener, imaginaos, de orden mental, para que, bueno, no es que no son ni concebibles, ¿no? Sin embargo, tenemos a Irene Montero diciendo que el genocidio no ha terminado a pesar del alto el fuego, este tipo de cosas, ¿no? En Israel, bueno, como le comenté a don Luis aquí, ¿no?, es un tema que verdaderamente generaba muchísima tensión social, lo de la suerte de los rehenes. En Israel, como es el único país, yo creo, de Occidente que sigue haciendo explícito el lema de el pueblo en armas, todo el mundo va al ejército y no va a hacer una mili, va al ejército. Te tiras 3 años si eres hombre, te tiras 2 años si eres mujer, estás en línea de batalla. Es que si no, no existiría. Exacto. Y entonces, eso les hace ser más transigentes con negociaciones del tipo, da igual, suéltalos ya, pidan lo que pidan. Hay mucha gente que hace eso y no lo dicen, no son Irene Montero de la vida, que es lo peor que se puede ser en esta vida. Lo peor que se puede ser en esta vida es Irene Montero, una revolucionaria por cuenta ajena. No hay nada más repugnante, nada.
Entonces, ellos saben lo que hay. Es decir, mandan a sus hijos a la guerra y dicen, mira, como los estoy mandando, negocia, ya volveremos a por ellos. No va a acabar esto. Hay otros que se plantan, dicen que no, que esto no puede ser, que Yahya Sinwar es un tipo al que se Mario, sacó... si me permites, yo creo que en mi opinión estás dando una visión muy monolítica del pueblo israelí. El pueblo israelí está hasta las narices de Netanyahu. La oposición interna que tiene Netanyahu no tiene precedentes en la historia democrática de Israel. Antes de los atentados del 7 de octubre, todos los sábados sistemáticamente durante meses y meses, Media Israel se manifestaba contra el gobierno de coalición de solo una observación y la reforma judicial. Pero es que vamos a ver, no podemos aquí en Madrid no podemos semana decir que tras Israel semana... es un país modélico, porque Israel es un país que no he dicho en ningún momento... con todos los matices y con todas sus dificultades internas. Pero una observación, don Isaac. Aquí en Madrid hemos visto cómo las mareas blancas se manifestaban contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, día sí, día también, lo cual no significa absolutamente nada, y Ayuso ganó por mayoría absoluta. Pero había un objeto de discrepancia por parte de una parte muy importante del pueblo de Israel para manifestarse, que era una reforma judicial muy parecida a la que Sánchez pretende hacer en España. Eso es así. Eso es así. Bueno, pues no tiene nada que ver la reforma. Isaac, vamos a ver, la reforma judicial. Yo puedo comprender la respuesta de Israel, la comprendo perfectamente y me alineo con el derecho de un país a sobrevivir y a no permitir las atrocidades del islamismo radical. Pero no digamos que Netanyahu es un modelo de consenso en Israel, porque no es verdad. Pero es que yo me juego ahora mismo. En la sociedad israelí de hoy, digo. Ofrezco ahora mismo lo que tengo que cobrar este mes, como tertuliano de Radio Libertad, al que localice el momento en que yo he dicho Benjamín Netanyahu antes de que hablaras tú. Es que no lo he mencionado. Pero has hablado de... Estoy diciendo que hay una uniformidad y que estaba diciendo que hay una crisis real en Israel sobre que había que soltar a los rehenes inmediatamente y que fuera lo que fuera. Y que había otros que se plantaban, por ejemplo, los de Ben Gvir, que son minoría y que luego encima muchas veces tienen razón. Pero yo lo estaba exponiendo, ni siquiera estaba diciendo lo modélico que es o no. Ahora, también te digo que la reforma judicial de Israel no tiene nada que ver, nada con lo de el sistema judicial español, por una razón obvia. Es que son sistemas que son, de hecho, incomparables. Pero hablo de que se trata igualmente de una injerencia sobre la independencia de los jueces. No, es que hay un problema. Es que en Israel no tiene constitución escrita. Israel, los países que no tienen constitución escrita, el Reino Unido, en el Reino Unido sobre todo, tiran del common law, etcétera, ¿no? En Israel hay unas cosas que se llaman leyes básicas, pero los magistrados no funcionan de la manera que funcionan. Entonces, hay un criterio, esto es literal. En Israel, la Corte Suprema ha tirado abajo iniciativas gubernamentales con este argumento. No parece razonable. Es el argumento que han esgrimido, porque no tienen manera de ceñirse a sus actuaciones, porque no hay una constitución que interpretar, etcétera. Y entonces en Israel han dicho, oye, es que eso no lo podéis hacer. En Israel, los principales oponentes ahora a Netanyahu, Yair Lapid, por ejemplo, el liberal Yair Lapid, fueron los primeros que hablaban de que había que poner remedio a esa discrecionalidad absoluta de los jueces allí, por no contaros la manera que tienen de elegirse los jueces allí, y que el fiscal general, lejos de ser un peón de Netanyahu, como lo es aquí del gobierno, impide a Netanyahu hacer declaraciones de temas que consideren que le afectan en alguno de sus procesos judiciales. Que no tiene nada que ver, lo que digo. O sea, el sistema español con el sistema israelí. Una cosa más que quería decir de las imágenes que preguntaba Luis, que es lo que provoca verdadera estupefacción y angustia en Israel. Jamás, un año y medio después, te devuelve rehenes que no sabes dónde ha estado, con el castigo a lo que ha sometido a Hamás, y los tienes desfilando y organizando manifestaciones. Entonces Israel dice, madre mía, con la que hemos liado, les hemos eliminado a los jefes 2 veces, 3 veces, 4 veces, y estos tipos te montan un desfile uniformados. Ya, eso iba yo.
para hacer una exhibición de poder. A eso iba hay yo. Mucha gente en Israel que se queda así. O sea, es que a mí me parece un mal negocio para Israel. Por supuesto, aquí lo criticamos. 95 terroristas escarcelados por 3 chiquitas con un trauma psicológico de por vida y un goteo digamos pautado permanentemente por los terroristas de Hamas. A mí me parece una bajada de pantalones, si me permite la por cierto, la y veremos, porque incluso a Trump Trump dijo: o se libera a los rehenes antes de que yo tome el poder, o vais, no me acuerdo cuál era la expresión, pero decía bloody hell o algo así, lo que les iba a venir encima. Y jamás se va a plantar el día 20 de enero, día de la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos, con rehenes norteamericanos bajo su custodia. O sea que aquí la cuestión es muy peliaguda y... Bueno, ya han anunciado que 35 de esos aparentes 90 y pico rehenes están muertos. Bueno, es que esa es otra que es muy desagradable. Ojo, yo estuve en Israel. Estaban manteniendo que eran 90 y tantos y saben perfectamente que han muerto una parte muy importante, probablemente serán más. Yo no quiero decir, pero hay entre los rehenes que más preocupación y sobrecogimiento generan en la población por razones obvias y en el mundo en general. A mí me dijeron, están muertos. Pero no lo sabemos, si es que no lo sabemos, que esta es otra. Pero fijaos, de nuevo, vuelvo a decir, 1 año y medio, Gaza arrasada, Hamas laminada, y aún así tienen estructuras para, ante el mejor ejército del mundo, evitar que les rescaten a los rehenes. Evitar que otra cosa aún, brutal. Julio, mantenerlos con vida. Y no lo sé, porque mantenerlos con vida, los que están con vida, pero que en algunos de estos rehenes necesitan una serie de cuidados y demás, y los vas a mantener con vida. Quiero decir, el mensaje que lanzas es: sigo teniendo lugares de extrema seguridad en los que vosotros no pasáis. Y si se cumplen algunas de las condiciones que pedía Hamas, que salgan del corredor Filadelfia, que es que no va a haber manera de quitarlos de en medio. Y el otro gran problema que hay ahí, Isaac, es Ben-Gvir y compañía, los que se van a retirar del gobierno, dicen: oye, que es que hay que matar, hay que acabar literalmente con Hamas, es que hay que acabar con ellos. Y esta negociación casi parece decir que les sigues dejando Gaza en sus manos. Y les da legitimidad ante la población palestina. Eso es. A mí me parece un muy mal negocio. Porque el referente de... hay una imagen muy poderosa. Probablemente es un mal negocio para los dos. Pero es verdad que lo que flotaba en la opinión pública, lo que había asumido la opinión pública, era que era un conflicto irresoluble y que no había ninguna posibilidad de un acercamiento entre las partes. Bueno, eso se ha roto. Y a mí eso me parece positivo, sinceramente. Yo sé que el coste es muy alto, pero es muy alto para las dos partes. Pero en este momento estamos en una senda en la que ya, por lo menos, hay un alto el fuego. Yo creo que entre que haya un alto el fuego y que no haya un alto el fuego, yo prefiero que haya un alto el fuego. El problema de esto es: a ti te han perpetrado la peor matanza antisemita desde el Holocausto. Tú has dicho que la victoria pasaba por la aniquilación de Hamas. Y no lo has conseguido. Hombre, hay 44.000 muertos, ¿eh? Pero no has aniquilado a Hamas, pero vas a seguir gobernando Hamas. Pero es que hay cosas que son imposibles. Pero no has desprendido a Hamas de las terminales de poder. Es así. Es así. Ahora mismo, pero yo estoy con Julio en que evidentemente un alto el fuego es muchísimo más positivo que a sangre y fuego 24 horas diarias, 7 días a la semana. En Israel, repito, es más, esto es un factor que se suele ignorar desde fuera. El ejército israelí, lo que nosotros entendemos por izquierda en Occidente, hay mucha gente que va al ejército en Israel que aquí los considera de izquierdas o por lo menos liberal progresistas, y son los que más han empujado a la derecha a que negocie. Y la derecha ahí que tampoco tenía mucha herramienta de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo no le voy a...? Porque es muy permanentemente
También pasó con Gilad Shalit, era un solo soldado al que intercambiaron por 1031, creo, terroristas palestinos, ¿no? Pero fijaos, es que del acuerdo por la liberación de Gilad Shalit salió Yahya Sinwar, que es el cerebro del 7 de octubre. Y lo peor de esto es que la imagen que quede no sea la de la aniquilación de Hamas, sino de Yahya Sinwar hasta el último momento literal de su vida, lanzando un palo contra un dron, que es el paradigma de la resistencia palestina. Si no se aniquila la idea de la resistencia palestina, la resistencia hasta el último muerto, no va a haber solución a ese conflicto. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes a la pregunta de hoy? Pues don Luis, hoy les preguntábamos... Plantee la pregunta y que se pronuncien nuestros tertulianos. Exacto, vamos por partes. La pregunta es, ¿confía usted en que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca va a cambiar significativamente la situación política en Occidente o cree que todo seguirá más o menos igual? Nadie se moja aquí en esta mesa. Mójense. Yo sí. ¿Cambiará todo para bien? Creo que va a ser una verdadera revolución. Yo creo que se agita el tablero de manera espectacular. ¿Para bien o para mal? Bueno, yo creo que para bien, yo creo que es un acicate. ¿Don Mario? Voy a confiar. Se trataba de confiar, ¿no? Es una apuesta. Sí, venga, claro. Vamos a confiar. Ya sabes que es difícil predecir, especialmente el futuro. Exacto. Sobre todo el futuro, efectivamente, como dice don Julio. Bueno, el 83% de los encuestados dice que cambiará a mejor. Esa es la esperanza que tienen los oyentes de este programa. Hay un 2% que dice que va a cambiar a peor, hay un 9% que dice que la cosa más o menos va a seguir igual y hay un 6% pues que muy honestamente dice que no lo sabe, y es que en muchas ocasiones hay cosas que se prometen, luego habrá que ver qué medidas se ponen encima de la mesa, pero en todo caso la gente está más o menos convencida de que la cosa va a cambiar para bien. En Twitter hay algunos planteamientos diversos, os leo alguna cosa que nos deja, por ejemplo, Andrés Fernández, que dice que Trump es hoy en día el personaje más odiado por la izquierda woke mundial. Solo por eso cualquier cosa que realice en su mandato va a ser bueno para todo el mundo. Lupe nos dice que la política de Estados Unidos, como la de cualquier estado, si es soberano, no como España, no solo tiene una vertiente. Trump va a atacar al Deep State y el wokismo implícito, pero también debemos reconocer o saber que Estados Unidos hace dependientes a otros países y ahí no puede ser nuestro amigo. En el chat de YouTube, don Luis, me encuentro con comentarios como este de María Arenas, que dice: espero que con la llegada de Trump acabe la dictadura woke y que con mi ley triunfe el minarquismo. Fíjense que ustedes qué interesante esto de la dictadura woke, porque es uno de los comentarios más repetidos, esas medidas ideológicas que están lastrando en muchos casos a Norteamérica. En la comunidad de YouTube, un comentario de Blanca White que dice: empiezo a tener fe en el futuro, pero la libertad va a haber que lucharla. Esto es algo que hacemos mucho en esta casa, así que vamos a seguir dando la batalla por la libertad. Y dejo algún comentario más como este de Francisco Javier Aguilera Bartra, que dice: espero que sí, pero lo han dejado todo tan revuelto que se me antoja complicado que pueda apagar tanto foco. Bueno, tiene unos años por delante. Hay uno de los comentarios, hay una consideración interesante, y es esa sensación que mucha gente tiene de que, claro, Estados Unidos pues es un país que lo que quiere, busca sus propios intereses y lo que quiere es tener el control del resto del mundo. Bueno, eso era así tradicionalmente. Bueno, es lógico, todos los países buscan sus propios intereses, o sea, pachasco. Que eso tiene el peligro de que al final todo el mundo termine dependiendo del imperio con sede en Washington. Pues sí, la pregunta es si es evitable, ¿no? Y estos 4 años de Biden y estas décadas de wokismo que llevamos viviendo plantean una situación muy interesante. Lo que los que se oponen a Trump han venido promoviendo es que al final pues todos dependamos del imperio, pero con capital en Pekín, no en Washington. Y yo, sinceramente, puestos a depender del imperio, prefiero que la capital esté en Washington y no en Pekín. Llámenme raro. Querría que no hubiera al final un imperio global y que los países siguieran adelante buscando sus intereses. No estoy seguro de que se pueda conseguir, pero puestos a ser parte de un imperio, yo quiero de un imperio democrático, no uno dependiente del Partido Comunista Chino. En España aprenderemos la gran, yo creo, enseñanza de este asunto y de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es algo tan simple como que allí no hay alternancia, hay alternativa distinta. Es decir, que pueden venir unos tíos que hagan exactamente lo contrario de los que estaban.
Mientras que en España, hoy por hoy, no hay alternativa. Solo puede haber plantean una alternancia, que es que lleguen unos que se llamen de forma diferente, tengan un collar distinto, pero vayan a hacer las mismas cosas que los anteriores. Joder, la gran esperanza aquí sería que hubiera alternativa. Y por eso yo decía antes, Vox ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Ojalá. Sí, lo digo metafóricamente, obviamente. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque ha llegado alguien que rompe con lo que era ya comúnmente admitido, porque si no estabas fuera de la realidad. Aquí en España se puede romper con todo lo que aparentemente nos dicen que ya no es debatible y que no se puede echar atrás. Claro que se puede echar atrás. Mirad cómo han tomado Telefónica en 24 horas. Claro que se puede hacer. Lo que hace falta es la decisión política y los huevos para echarla atrás. Y sí. Los arrestos, ha dicho usted. Sí, eso me refiero. Pero vale. Incluso... Bueno, ¿si es muy rápido, don Mario? Sí, muy rápido, Carmen. Caballos y burro, ¿yo he mentido? Les puedo garantizar que fue así. Pues escuchen ustedes el principio de la tertulia para conocer ese episodio de Óscar López, perseguido amablemente por unos burritos engredos que querían a ver si les daba algo. Óscar Una caravana. López. Me quito la imagen de la cabeza. Una caravana de burros persiguiendo a Óscar López. Y diciendo, bueno. es socialista, no tiene nada para nosotros. Nos querrá quitar en todo caso el heno. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Mario Noya. Luis. Esa anécdota es deliciosa. Yo no quería muchísimas gracias, don Isaac Blasco. Muchas gracias, Luis. Y muchísimas gracias, don Julio Ariza. Por cierto, diga. Me han alabado mucho personas que, bueno, a lo mejor le digo luego fuera de micrófono, pero importantes, sus especiales que está haciendo los viernes a las 12 sobre distintos temas. Muchísimas gracias, hombre, son muy amables. Se hace lo que se puede. Le piden un poco más de contundencia, le notan moderado. Sí, Mario, en realidad nos haría falta de venir a usted para moderar un poquito la tertulia. Bueno, ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de la prostitución de la palabra diálogo. La palabra diálogo se emplea mal, muy mal. El diálogo busca la plática y el encuentro para el acercamiento de ideas comunes. Don Luis del Pino, buenos días, gracias. ¿Tendría alguien un diálogo con una serpiente venenosísima o con un león hambriento en entornos salvajes? Pues eso hace Sánchez cuando dice dialogar con asesinos y cómplices, aliándose con los enemigos de nuestra nación y entregando prebendas a salvajes odiadores de España. Sánchez prostituye el diálogo cediendo cosas que no son suyas, sino tuyas, como no es suya tu vida, tu dinero o la justicia. ¿Se imaginan ustedes a Franco con Stalin repartiéndose el oro de España o a Franco cediendo España a Hitler para entrar en la Segunda Guerra Mundial? Franco no lo hizo. Sánchez sí lo haría. Por eso odia a Francisco Franco. La extrema izquierda que gobierna España y parte de Europa no están invitados a la toma de posesión del presidente Trump. Sí estarán las personas con proyectos que, como pueden, pues son proyectos que ayudan a sus ciudadanos. Meloni en Italia, Milei en Argentina o Santiago Abascal de Vox en España. Espero que algún día descansemos sabiendo que Abascal está en la Moncloa, mientras los que ahora nos representan no estarán, como son la extrema izquierda y los del centro izquierda que nos mienten, traicionan y dividen. Ellos no estarán en América. ¿Y cuál es el camino del diálogo que nos plantea ahora esa extrema izquierda llena de extremo odio? El siguiente paso, me aventuro a decir que será legislar con otra proposición de ley para que la investigación judicial, la instrucción, pase de los jueces a los fiscales. ¿Y de quién depende la fiscalía? Pues eso, controlar todo el circuito del poder. El asesinato de Montesquieu, un gobierno contra el Estado, ese es el camino. El atraco preventivo a los derechos y libertades de nosotros, los ciudadanos, queda en manos
del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de Conde Pompidou. No digo más. Mañana más y mejor. Punto final.